14. Amén. ¿Cuántos ya tienen su Biblia? Muy bien, ¿ya están listos? ¿Ya tienen ahí Éxodo capítulo 12, verso 1 al verso 14? Vamos a leerlo, así como está sentado, vamos a leerlo. Dice: mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y Aarón: a partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes, cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirán con una familia vecina. Dividan el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno puede comer. El animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra de 1 año, que no tenga ningún defecto. Cuiden bien al animal cuiden bien al animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este mes. Entonces toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. Después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados, en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal. Esa misma noche asarán la carne al fuego y lo comerán acompañada de hojas verdes, y amargas y pan sin levadura. No comerán nada de la carne, ni cruda ni hervida en agua. Asarán al fuego el animal entero, con la cabeza, las patas y las entrañas. No dejen ninguna sobra para el día siguiente. Quemen todo lo que hayan comido antes de la mañana. Estas son las instrucciones para cuando coman esa comida. Estén totalmente vestidos, lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano, y coman deprisa, porque es la Pascua del Señor. Esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y la primera cría macho de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Diga conmigo: pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera a Egipto. Este será un día para recordar cada año. De generación en generación deberán celebrarlo como un festival especial al Señor. Esta es una ley para siempre. Amén. Ahora sí, tomen sus lugares. Este mandamiento de Dios es una de las festividades más importantes en el pueblo de Israel, que es la Pascua, que en hebreo es conocido como Pesaj. Y es que precisamente la palabra Pesaj quiere decir pasar por alto. Y esto es porque, como lo describe los versículos que acabamos de leer, es que Dios
eh, cuando ordenó que pusieran la sangre de ese cordero en los marcos de la puerta, era para que la muerte, el ángel de la muerte, cuando pasara para traer juicio sobre toda la tierra de Egipto, el ángel de la muerte pasara por alto, no tocara ninguno de los primogénitos de aquellos que tuvieran la sangre en el marco de la puerta. Y por eso es que esta festividad se llama Pesaj o Pascua. Lo conocemos nosotros como Pascua, pero en realidad es Pesaj, pasar por alto. ¿Qué significa Pesaj? Pasar por alto. Y habla de cuando Dios pasó por alto a esas casas y no tocó a ninguno de los primogénitos de la casa de Israel, porque ellos obedecieron este mandato, ellos obedecieron este mandamiento. ¿En qué consiste esta celebración de la Pascua? Era entonces, dentro de lo que más entendemos, es celebrar la fiesta con panes sin levadura. Ya conmigo, panes sin levadura. El cordero era sin defecto. Era un cordero limpio, puro. O ya sea un cordero o ya sea un cabrito, pero tendría que ser puro, de 1 año, dice la palabra de Dios. Y tendría que ser asado en fuego. Y además de eso tendrían que comerlo con hierbas amargas. Y esto es porque eso hace recordar o trae recuerdo cuando el pueblo de Israel vivió en tierra de Egipto y pasó un trago amargo, ¿verdad? Y todo esto tiene un significado muy especial. Pero lo importante de aquí es de que Dios dijo que esta fiesta se celebraría cada año y de generación en generación. De generación en generación. Cada año de generación en generación. Porque Dios quiso que se celebrase esta fiesta de generación en generación, y todos los años tenía que celebrar la fiesta de la Pascua. Y nos vemos en la historia del pueblo de Dios que ellos celebraban esta festividad cada año. Recordaban cuando salieron de Egipto, y así con las instrucciones que Dios mandó al pueblo a su pueblo, así lo celebraba el pueblo de Dios. Hubo ocasiones donde el pueblo de Israel se apartó del Señor y dejaron de celebrar esta festividad. Se les olvidaba que era un mandato del Señor y dejaban de hacerlo. Pero cuando ellos se recordaban, cuando ellos una vez más iban a las Escrituras y leían ahí este mandamiento que año por año tenían que celebrar la fiesta de Pesaj, ellos volvían una vez más a celebrar esa fiesta. Y esa festividad lo hacían con mucha alegría, con mucho gozo en su corazón, como hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy el pueblo de Israel sigue celebrando la fiesta de Pesaj, cada uno en sus hogares. Este año cayó esta festividad el día de mañana. Mañana comienza. Mañana es el gran día de la fiesta de la Pascua judía, del Pesaj judío. Comienza al atardecer y termina al día siguiente, el Shabbat, al amanecer. ¿Ven? Y es hermoso porque todavía el pueblo de Israel tiene eso en su corazón, y todo aquel que es de origen hebreo, ya sea que esté en México, ya sea que esté en Estados Unidos, esté donde esté, ellos todos los años a esta fecha celebran la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pesaj, que
es el recordatorio de la salida de Egipto, de cómo es que Dios, ¿verdad?, pasó por alto, amén, sus hogares. Cuando digo que pasó por alto es que no tocó a los primogénitos de sus hogares, de sus casas. Entonces eso es lo que significa la palabra Pesaj o Pascua, ¿verdad? Que es lo que se conmemora en estos tiempos o en estos días, ¿no? Vamos a ver qué hizo Jesús cuando Él estuvo en la tierra. Mateo capítulo 26. Vamos a leer el verso 17. Mateo capítulo 26, verso 17. Dice: el primer día del festival de los panes sin levadura, es decir, la Pascua, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que preparemos la cena de la Pascua? ¿Qué celebró Jesús? Pesaj, ¿verdad? Pesaj, la cena de la Pascua. Eso es lo que celebró Jesús, la Pascua judía. Se acercaba el tiempo o se acercaba la hora de celebrar esta festividad, y sus discípulos, como buenos judíos, ¿verdad?, como buenos seguidores de la ley de Moisés, le preguntaron a su maestro: ¿dónde quieres? ¿En qué lugar quieres que preparemos la Pascua? Mire lo que dice más adelante. Al entrar a la ciudad les dijo, o sea, Jesús les dijo: al entrar a la ciudad verán a un cierto hombre y díganle: el maestro os dice, mi tiempo ha llegado y comeré la cena de Pascua con mis discípulos en tu casa. ¿Ven? Jesús dio la orden a sus discípulos y le dijo: vayan a un cierto lugar y van a encontrar a un hombre y le van a decir que el tiempo de Jesús ha llegado y es un privilegio para ti que Jesús cene con sus discípulos esta fiesta de la Pascua en tu casa. Entonces los discípulos hicieron como Jesús les dijo y prepararon. ¿Qué prepararon? Verso 19. Sí les di la cita, ¿verdad? 26, verso 19. ¿Qué prepararon? La cena de la Pascua. Diga conmigo: la cena de la Pascua. ¿En qué consiste la cena de la Pascua? Matar el cordero, ¿verdad? ¿Qué más? Pan sin levadura. ¿Qué más? Hierbas amargas. Y lo acompañaban con vino. Todo esto era la festividad de la fiesta de la Pascua. Jesús celebró la Pascua con sus discípulos, la Pascua judía, Pesaj. Mire cuál era su anhelo por celebrar esa dicha festividad. Entonces los discípulos hicieron como Jesús les dijo y prepararon la cena de la Pascua. Al anochecer, Jesús se sentó a la mesa con los discípulos y mientras comían les dijo: a la verdad, uno de ustedes me traicionará. Ellos, muy afligidos, le preguntaron uno por uno: ¿seré yo, Señor? Jesús le dijo: uno de ustedes que acaba de comer este plato conmigo me traicionará. Verso 24: pues el Hijo del Hombre tiene que morir tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo,
pero qué terrible será para el que lo traiciona. Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Verso 26 dice: mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Recuerde que es pan sin levadura. Amén. En ese tiempo, o en esta festividad, en la fiesta de la Pascua, está prohibido dentro del pueblo judío tener algo leudado dentro de la casa. Siempre que comienza la fiesta de los panes sin levadura, que dura un periodo de tiempo considerado, el pueblo de Israel saca de sus casas toda levadura, todo aquello que no está bien. Gracias. Bueno, todos sabemos qué es la levadura, ¿verdad? Todo aquello que hace que infla el pan, ¿no? Cuando uno va a la panadería y ve ese pan, ve el pan así muy bonito, muy rico, así grandote, lo compra. Pero ya cuando llega a la casa, ese pan se aplasta, ¿verdad? Porque es la levadura lo que lo hace ver inflado. Entonces, todo eso que provoca que el pan se infle, el pueblo de Israel, o sea, no está permitido dentro del pueblo de Israel en esta festividad. Entonces es ahí donde pues, bueno, nos enseñan las Escrituras que nosotros tenemos que hacer esta festividad quitándonos de toda levadura. Pero bueno, entonces Jesús tomó el pan sin levadura y lo bendijo y lo partió en trozos y lo dio a sus discípulos y dijo: tómenlo y cómanlo, porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella y se la dio a ellos y dijo: cada uno de ustedes beba esta copa, porque esto es mi sangre, lo cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo y es derramada como sacrificio para el perdón de los pecados de muchos. Muy bien. ¿Qué es lo que nosotros vemos acá? Que cuando Dios ordenó a su pueblo de Israel que año con año celebraran ellos esta festividad de Pascua o de Pesaj en Israel, año con año ellos recordarían que vendría un tiempo donde vendría un solo cordero, uno solo, que redimiría al pueblo de Israel y a las naciones enteras. O sea, esto era como un recordatorio. Y Dios así lo había puesto. Todo lo que tiene que ver con la Pascua judía, Pesaj, todo tenía que ver con la profecía de lo que vendría después. Y en ese tiempo que Jesús estuvo en la tierra, le enseñó a sus discípulos. Cuando estaba Jesús con sus discípulos, ¿verdad? Cuando Jesús estaba con sus discípulos, tomó el pan sin levadura. Que dijimos que el pan sin levadura es algo que no tiene nada leudado, que está limpio. Ese pan sin levadura representaba su cuerpo, ¿verdad? Que era puro. Por eso él dijo, cuando toma el pan, lo partió, ¿verdad? Lo partió así y se lo dio a sus discípulos. Y les dijo: coman de este pan, porque esto ahora es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Ahí se estaba cumpliendo la profecía que Dios mandó al pueblo de Israel en Egipto. Ahí se estaba cumpliendo.
Cristo Jesús representa todo lo que es la Pascua judía, el Cordero Pascual, la sangre del pacto, ¿verdad? La sangre del pacto que Dios hizo con su pueblo Israel. Ahora la sangre de Cristo, el pan sin levadura, que es su cuerpo, que representa ahora su cuerpo. Y Jesús le estaba enseñando a sus discípulos que a sus ojos se estaban cumpliendo lo que hace mucho tiempo fue instruido por medio de Moisés al pueblo de Israel. Por eso es muy importante leer lo que tiene que ver en el Antiguo Testamento y con lo que está sucediendo dentro del Nuevo Testamento, porque es el cumplimiento de lo que Dios habló que en los postreros días sucedería. Entonces, esto lo afirma cuando Juan, ¿verdad? El apóstol Juan, cuando Juan el Bautista, el profeta, el que preparó el camino de Jesús, de Yeshua, cuando Juan ve venir a Jesús, le dice: he aquí el Cordero de Dios, el Cordero Pascual. Dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Y entonces ahí se cumple ese Cordero Pascual. Cuando Jesús está con sus discípulos y Él hace esta celebración de la Pascua, y Él participa de esta celebración de la Pascua, inclusive Él ordena que esa Pascua se siga más adelante, ¿verdad? Y Él, aquí es donde hay mucha confusión, porque algunos enseñan que Jesús instituyó la Santa Cena, pero Jesús no instituyó la Santa Cena. Lo que Jesús estaba celebrando era la Pascua judía. Amén. Y nosotros lo podemos ver aquí. Jesús estaba celebrando la Pascua judía. El pan que Jesús tomó es un pan sin levadura, no una galleta, porque en la Santa Cena se acostumbra a tomar una galleta, ¿verdad? El vino que Jesús tomó era vino, no era jugo de uva del que ahorita se compra en las tiendas. Era vino como tal, vino. Entonces, lo que Jesús estaba celebrando era la Pascua judía, el Pesaj. Pero esto más bien es el cumplimiento de la profecía desde la salida de Egipto, así como Dios pasó por alto esas casas donde estaba la sangre del Cordero. Así Dios pasó por alto nuestros pecados una vez que fuimos redimidos con la sangre del Cordero. Amén. Así Dios pasó por alto. Ese es el significado de la palabra Pascua o Pesaj, que Dios pasa por alto. Y Dios no toma en cuenta nuestros pecados cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, y que por medio de ese sacrificio ahora nosotros somos limpios de nuestros pecados, y eso es pasar por alto. Amén. Y el Señor pasa por alto nuestros pecados, y es que ahora nosotros tenemos este favor y esta gracia de estar delante de Dios. Ahora vamos a Corintios, por favor. Corintios capítulo 5 verso 7. Primera de Corintios capítulo 5 verso 7. Dice: ¿qué es lo que hacía el pueblo de Dios en esta festividad de la Pascua o de Pesaj? ¿Qué es lo que hacía el pueblo de Dios?
que quitaba toda cosa leudada de en medio de, quitaba todas las cosas leudadas en su casa, toda levadura lo sacaban de sus hogares. No se permitía nada leudado. Mire lo que el apóstol Pablo dice respecto a eso, y que es muy importante que nosotros entendamos es lo que significa en el trasfondo espiritual. Capítulo 5, verso 7 dice: desháganse de la vieja levadura. Amén. Desháganse de la vieja levadura. Está hablando de un acto, está hablando de algo que está sucediendo dentro del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque dentro del pueblo de Dios había personas que se decían cristianas, que se decían seguidores de Yeshua, de Cristo, pero sus acciones no lo ameritaban. Sus acciones eran contrarias. Entonces el apóstol Pablo da estas instrucciones y dice: desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como nueva masa preparada, sin levadura, que es lo que realmente son, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaba sucediendo dentro del pueblo de Dios en la iglesia en Corinto? Es que había personas con una doble vida, con doble moral. Es decir, profesaban una cosa, pero hacían otra en la vida diaria. Vivían de una forma. En la casa, en la iglesia se comportaban diferente, y allá afuera vivían diferente. Entonces, lo que Pablo, en el trasfondo que él hace, es que la levadura que ahora nos afecta es nuestras acciones. Y por eso él dice: y entonces, si ustedes quitan esa levadura de en medio de ustedes, esa vieja levadura o esa levadura, van a ser nueva masa, pan sin levadura. Verso 9, verso 8, perdón, dice: desháganse. Demos verso 7 al terminar. No terminé el verso 7. Dice: desháganse de la vieja levadura, quitando ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada, sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, fíjense, Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Una vez más, aquí Pablo pone en paralelo lo que antes se ordenaba, que se celebraba en la festividad de Pesaj. Pablo lo pone como ejemplo y dice: ahora, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Verso 8: por lo tanto, celebremos el festival no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y de verdad. Celebremos la festividad, celebremos la fiesta de la Pascua. De nada nos serviría a nosotros celebrar Santa Cena, de nada nos serviría a nosotros celebrar la Pascua judía, de nada nos serviría de esto si el propósito para lo cual Cristo Jesús vino y murió en la cruz no se cumple. Amén. Si el propósito para lo cual Él fue enviado a esta tierra, amén, para que nosotros fuéramos redimidos del pecado y ya nunca más, ¿verdad?, que el pecado se enseñoree de nosotros. Porque tiene que haber una diferencia, ¿verdad? Antes éramos pan con levadura, contaminado, pero una vez que Cristo Jesús vino, nos quitó la levadura de nosotros y nos hace una nueva masa. Una nueva masa. Amén. Pan sin levadura.
Dice entonces, por tanto, celebren la festividad de Pesaj con pan sin levadura, de sinceridad y de verdad. Diga conmigo, sinceridad y verdad. Tenemos que ser sinceros con Dios todos los días. Todos los días. Amén. Tenemos que sincerarnos con Dios todos los días. Aleluya. Y que no haya hipocresía en nuestro corazón, que no haya algo en nuestro corazón que infla ese pecado, eso que muchas veces el corazón que nos engaña, ¿verdad? Así como el pan inflado nos engaña, así es el pecado que nos engaña. Entonces Pablo hace esta conexión, y porque así es, hermanos, así es. Ahora en lo espiritual, nuestro Cordero Pascual, nuestro Cordero que es Cristo, y que a través de esa sangre, fíjese que a través de esa sangre, Dios pasó por alto nuestros pecados. Dios pasó por alto nuestros defectos. Dios pasó por alto nuestras acciones y nos perdonó y nos limpió y nos purificó, ¿verdad? Para presentarnos delante de Él sin mancha. Gloria al Señor. Pero dice Pablo, entonces, permanezcan así. Permanezcan como pan sin levadura. Una nueva masa. Una nueva masa en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Porque ciertamente siempre estamos tentados a ser contaminados. Y no hay día que no pasemos en esta tierra que el enemigo no nos tiente a ser contaminados. Por eso Pablo nos enseña la importancia que nosotros nos mantengamos como pan sin levadura, quitar la levadura de nuestra vida, todo aquello que a Dios no le agrada, todo aquello que para Dios es cosa abominable, quitarlo de nuestra vida. Esta es la mejor festividad que nosotros podemos hacer. Amén. Es la mejor festividad, es la mejor forma de celebrar Pesaj. Amén. Es la mejor forma de celebrar la Pascua. Gloria al Señor. Con sinceridad y verdad de nuestro corazón. Porque entonces sí habrá valido la pena que Cristo Jesús haya muerto por nosotros. Entonces sí valdrá valido la pena el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Y por eso precisamente está conectado ese sacrificio. Dios calculó las fechas. Dios hizo que la fiesta de la Pascua coincidiera con la fecha de la muerte de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros también, así como el pueblo de Israel fue redimido, así como el pueblo de Israel, Dios pasó por alto en sus hogares cuando esa sangre cubría la entrada de su puerta, los marcos de su puerta. Así nosotros, Dios pasa por alto nuestra vida, en nuestro hogar. Dios pasa por alto nuestras faltas. Amén. Una vez que nosotros creemos en Cristo Jesús como el Cordero Pascual. Pero de ahí, como dice Pablo, ¿verdad? Celebremos la Pascua con pan sin levadura. Nada leudado debe ser permitido en tu vida. Nada leudado debe permitirse en tu corazón. Nada que provoque a Dios. Nada que contamine esa nueva masa que Dios ha hecho por medio de Cristo Jesús. Nada que contamine. Eso es lo más importante, porque hacia allá va. Recuerden, Cristo Jesús celebró la Pascua, el Pesaj, pero mientras Él estaba celebrando el Pesaj, Él pone en paralelo
lo que eso representaba y dijo: esto ahora es mi cuerpo. Ahora yo soy el cordero. Ahora yo soy el pan sin levadura. Mi sangre es la sangre del nuevo pacto, el pacto que Dios hizo con su pueblo Israel cuando estaba en Egipto, que mientras ellos tuvieran esa sangre ahí, el ángel de la muerte no tocaría a nadie de ese lugar. Ese es el nuevo pacto, ¿verdad? Y además de eso, esta fiesta, todo lo que representa la festividad de la Pascua o la festividad de Pesaj, también representa la libertad. La libertad, porque ese día, recuerden cuando leímos ahí en Éxodo capítulo 12, cuando leímos, dice que les ordenó que comieran esa cena apresuradamente, rápido. Y les digo: tengan puestas sus sandalias, estén vestidos, estén preparados, tengan sus maletas listas, porque van a salir de Egipto esta noche. Eso representa la libertad de Israel, un nuevo comienzo. Amén. Por eso es que Dios les dijo: este mes será el principio de los meses para ustedes. Es un nuevo comienzo. Comenzarán de nuevo. Amén. Todos nosotros tuvimos un nuevo comienzo. Todos nosotros tuvimos nuestra libertad. Gloria al Señor. Ahora debemos permanecer en esa libertad, como dice el apóstol Pablo, como nueva masa en Cristo Jesús, pan sin levadura. Gloria al Señor. Pan sin levadura. Esa es nuestra forma de celebrar ahora Pesaj. Aunque Jesús mandó o ordenó a sus discípulos y les dijo: todas las veces que ustedes comieran este pan, todas las veces que ustedes vivieran esta copa, es decir, todas las veces que ustedes celebren Pesaj o Pascua, la muerte del Señor anunciarán hasta que Él venga. Gloria al Señor. Aunque Cristo lo mandó y los discípulos siguieron celebrando la Pascua judía, Pesaj. ¿Por qué? Porque aún no se ha completado totalmente. Gloria al Señor. Aún falta por completarse. Ya se hizo, ya Cristo Jesús cumplió la primera parte. Pero viene la segunda parte, cuando Él venga por segunda vez a redimir a su pueblo totalmente. Gloria al Señor. Y por eso a su pueblo, a los discípulos les dijo, y él mismo dijo, Jesús dijo: yo ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día que estemos todos en el reino de los cielos. Pero a los discípulos les dijo: cuando ustedes tomen este pan, cuando ustedes coman este pan, y cuando ustedes tomen de esta copa, la muerte del Señor, es decir, seguirán ustedes recordando el sacrificio del Cordero Pascual, que es Cristo Jesús. Amén. Por eso Dios instituyó a sus discípulos, a su pueblo Israel, hacerlo de generación en generación. Una ordenanza perpetua, es decir, para siempre. Gloria al Señor. Es una festividad de las más importantes dentro del pueblo de Israel. Pero ahora, el trasfondo espiritual que esto tiene, hermanos, es que Cristo Jesús es nuestro Cordero Pascual. Y que lo más importante para esto es de que nosotros nos conservemos tal como Él nos limpió, tal como Él quitó toda esa levadura de nuestra vida, ¿verdad? A través de su sangre. Y ahora nosotros somos nueva masa en Cristo Jesús. Y así es como debemos de estar. Gloria al Señor. Así es como debemos permanecer hasta que Él venga, hasta que Él regrese. Porque entonces sí habrá valido la pena que Cristo Jesús haya muerto por nosotros.
que Cristo Jesús haya dado su vida, haya sido su cuerpo, haya sido partido, ¿verdad? Cada azote que a Cristo se le daba, su cuerpo se desgarraba. ¿Habrá valido la pena todo eso? ¿Por qué? Porque nosotros, los que creemos en Cristo Jesús, nos conservamos como pan sin levadura. Gloria al Señor. Pónganse de pie en esta noche. Gloria al Señor. Muy bien. Entonces, la Pascua es Pesaj en hebreo y significa pasar por alto. Pasar por alto. Y Dios pasó por alto muchos defectos de nosotros, muchos, a través del sacrificio de Cristo Jesús. Amén. Dios pasa por alto todo eso, pero ahora Dios quiere que nosotros nos mantengamos como esa nueva masa, como esa masa sin levadura, como ese pan sin levadura. Amén. Que nos va a costar trabajo, sí. Amén. Pero no debemos olvidar que más grande fue el sacrificio de Cristo Jesús. Más grande fue el sacrificio de nuestro Mesías para que nosotros pudiéramos comenzar de nuevo. Para que nosotros tuviéramos nuestra libertad, tuvo alguien que pagar el alto precio, y ese es Cristo Jesús, Yeshua el Mesías. Él pagó el precio, Él compró nuestra libertad. Amén. Ahora nosotros somos libres. Dios pasó por alto todos nuestros defectos, todas nuestras faltas. Hagamos que eso valga la pena. Hagamos que eso valga la pena. Gloria al Señor. Consérvate como nueva masa en Cristo Jesús, pan sin levadura. Consérvate puro, consérvate limpio delante del Señor. Nos va a costar, sí. Vamos a luchar cada día, sí, con nuestro cuerpo, con nuestros pensamientos, con nuestra carne. Vamos a luchar todos los días, sí. Pero cada vez que el enemigo te tiente, cada vez que el enemigo quiera contaminarte, recuerda que más grande fue el sacrificio, más grande fue su amor, más grande. Aleluya. Tiene más valor eso. Y si nosotros nos conservamos así, ¿verdad? Todos los días como pan sin levadura, entonces sí, Cristo Jesús valió la pena que Él haya muerto por nosotros, que Él haya dado su vida por nosotros para perdón de nuestros pecados. Cierra tus ojos.